quiero ahora entonces trabajar directamente con los textos, con las vacantes de Eurípides y con Lisístrata de Aristófanes, y también desarrollar los comentaristas que trabajan sobre ambas obras. En el caso de las vacantes, entonces, el autor es Eurípides, 480 al 406 antes de Cristo. Nace entonces en el mismo día que se da la batalla de Salamina, en la que los griegos derrotan finalmente a los persas, es decir, las largas guerras médicas finalizan con la construcción de una flota. Si ustedes recuerdan que en su momento, cuando habíamos hablado de Delfos como lugar de enigma, había dicho en Delfos el oráculo que una muralla de madera iba a derrotar a los persas. Justamente esa muralla de madera fue la construcción de las naves con las que se dio la batalla naval de Salamina. Estaba interesado en filosofía y en ciencia, y en ese sentido aparece como influenciado por los sofistas y por Sócrates. Ese tema, la relación con los sofistas y con Sócrates, hará que sea también criticado. Por eso es que Aristófanes lo critica. Digamos que los sofistas y Sócrates de algún modo dan cuenta de un nuevo tiempo y Aristófanes era bastante tradicional. Eurípides era bastante tradicional. Fue criticado por rebajar a los héroes, que hablan como cualquiera, y por no respetar los valores tradicionales religiosos y morales. De hecho, se va a decir que con Eurípides muere la tragedia. De hecho, las grandes tragedias, los tres grandes trágicos, él es el último. Nietzsche mismo lo va a criticar en ese sentido. Su época, la época de Eurípides, fue de avance científico y de desmitificación, como ocurre con la sofística, como veremos. Cito: se interesó ante todo por el pensamiento y las experiencias del ser humano ordinario, más que por las figuras legendarias del pasado heroico. Sin embargo, la obra Las Vacantes es una obra fuertemente religiosa e incluso sirve como documento para conocer elementos propios de la religión dionisíaca. Es decir, no termina de ser absolutamente claro cuál es el objetivo de esta obra, si hacer manifiestos los peligros de la pérdida del control, que es lo que les va a pasar a las mujeres dionisíacas, o por el contrario reivindicarlo. Yo voy a adjuntarles un texto que desarrolla más esta cuestión, pero que bueno, no será parte del material que tienen que estudiar. Acá vemos dos imágenes ilustrativas. Obviamente la de Las Vacantes es muy posterior, del siglo XIX, pero la muestra, digamos, bastante bien, con el tirso sosteniéndolo en la mano, ¿no? El tirso es esta vara con la piña en su extremo. Tiene una corona de hiedra. Lo que podríamos decir como una diferencia es que no aparece que esté vestida con piel de cervato, sino que esto parece más, obviamente, la piel de un tigre. Y acá a la derecha lo tenemos a Dionisos, una de las imágenes antiguas, no sé bien el año de su construcción. Tiene una imagen de delicadeza muy particular. La imagen del joven también es muy obvia y está muy fuertemente contrapuesta a imágenes que lo hacen a Dionisos como Baco, como un gordito alegre y borracho continuamente. Sí vemos que la asociación con la vid es bastante clara.
Lo que sigue ahora entonces son, primero comentarios del texto directamente y después del texto de Jean Cot, pero guiándonos con una serie de preguntas que nos permiten ordenar algunos de esos aspectos, algunos de esos textos. Primero entonces, ¿cuáles son los personajes principales de la tragedia Las Bacantes y qué relación hay entre ellos? Bueno, obviamente Dionisos es el personaje destacado, podría discutirse en realidad si el protagonista es Dionisos o Penteo, yo creo que es Dionisos. Aparece como forastero, viene desde otro lado, después me refiero un poco más a esta historia, pero aparece como un hombre y luego se va a mostrar como divinidad. Penteo es el joven rey de Tebas, que no va a reconocer a Dionisos como una divinidad, lo va a plantear como un charlatán que seduce a las mujeres, y me gustó esta cita de Cot que dice: Penteo mira al forastero como un alguacil de Arizona miraría a un gurú barbado que hubiese invadido el pueblo con una pandilla de muchachas desarrapadas, ¿no? Es una imagen muy fuerte de película del lejano oeste antigua. Penteo representa la razón pragmática, la que se preocupa por el orden en la ciudad y el respeto de la autoridad del gobernante. Va a estar Ágave también, que es la madre de Penteo y hermana de Semele, que no participa en la obra, pero sí es necesaria para la historia. Cadmo, el abuelo de Penteo y el fundador de Tebas. Tiresias, el adivino, va a aparecer en distintas obras. Hay toda una historia de él que transita de hombre a mujer y vuelve a ser hombre, y por eso sabe lo que siente también una mujer. Y el coro de Las Bacantes, al que ahora me voy a referir. En realidad faltan dos personajes muy importantes, pero sin características específicas, que son los dos mensajeros, que son quienes transmiten los momentos claves de la historia. ¿Cómo es la apariencia de Dionisos? ¿Qué cambios sufre? Entonces vemos que comienza como siendo un joven de cabello largo, rubio, que le llega a los hombros y le da aspecto de muchacha. Sus representaciones son como toro, serpiente y león. Y Dioniso, que tiene aspecto femenil, ha sido siempre una deidad bisexual, ¿no? Está esa imagen del joven con la larga cabellera. De hecho, la máscara con la cabellera transita toda la obra casi hasta el final de todo. ¿Por qué y para qué ha venido Dionisos? A hacerse reconocer, a vengar a su madre, de quien se decía que no había estado con Zeus, y además se le falta el respeto al cortarle o pretender cortarle los cabellos, lo cual es un sacrilegio. En realidad hay dos historias del nacimiento de Dionisos, que aprovecho y la cuento acá. Una es la historia que da origen al texto Las Bacantes, es decir, sabemos que Zeus puede adquirir el aspecto que quiere, y también que Zeus se ha relacionado con todo tipo de mujeres, generando los celos de su mujer, la diosa Hera. Y en este caso, Zeus seduce a la princesa Semele, es decir, se le aparece como hombre a lo que podríamos decir al gusto de Semele, y mantiene entonces relación con ella, y ésta queda embarazada.
su esposa, Hera, enterada de esta historia muy molesta, se le aparece también a Semele, pero con la apariencia de una anciana que le transmite el chisme de que su esposo, mejor dicho, que su amante no es aquel que ella cree. Es decir, aquel que Semele cree que es su amante, obviamente no lo es. Y cuando Zeus aparece nuevamente, convertido en hombre, para estar con Semele, ésta se niega a tener relaciones con él, historia que de algún modo se repite en forma diferente con Lisístrata. Se niega y le exige que se muestre como es, diga quién es, ¿no? Zeus, ante esta demanda, se irrita, y en la forma en que se manifiesta esa irritación es en mostrarse tal como él es. Y en ese mostrarse como el dios del rayo, mata, muere, carboniza a Semele. Esa es la muerte de Semele. La historia muy rápida dice entonces que de Semele embarazada rescata Zeus al niño, digamos, no nacido, lo ata a su muslo como si fuese una incubadora, y va a culminar todo el 7 mesino, va a culminar entonces todo el proceso de ese modo. Cuando nace, como Hera lo va a perseguir, Zeus lo esconde, y en realidad la historia de Dionisos es la de estar viajando, escapando por un lado, llegando hasta Egipto y volviendo luego ya como adulto por la Mesopotamia, por el Asia Menor, y entrando a Grecia desde el norte, por la zona de Tracia. Por eso es que se lo conoce también como el dios Tracio, ¿no? Y en ese regreso es que va a ser reconocido. En este sentido, digamos, se habla del doble nacimiento de Dionisos, ¿no? El primero a los 7 meses, el otro nacimiento cuando se culmina todo el proceso. Ha habido interpretaciones psicoanalíticas donde Dionisos atado al muslo de Zeus se puede interpretar como si fuera el falo de Zeus. Tengan presente que la figura de Dionisos se lo asocia también a un falo, como vimos ya en las fiestas dionisíacas. Pero acá estarían los dos nacimientos de Dionisos, aunque hay también un tercero que vemos en un momento. ¿Quiénes son las bacantes y cuál es su apariencia? Entonces, las bacantes son las seguidoras de Dionisos que vienen desde Asia. Ellas cantan, bailan y golpean tambores. Visten pieles de cervato y blanden los tirsos sagrados, largas varas con ramas de vida entretejidas y conos de pino en la punta. Más o menos la imagen que les dice acerca de esta descripción, la imagen que vimos recién. Pero también, y esto es muy importante, es que hay que diferenciar a las antiguas y las nuevas seguidoras, ¿no? Las antiguas son el coro de bacante que ya viene, que ya trae Dionisos cuando llega a Tebas, pero acá son fundamentales lo que podríamos llamar las nuevas seguidoras también, ¿no? Las nuevas seguidoras, ¿quiénes son? Bueno, las mujeres de Tebas. Las mujeres de Tebas que son, digamos, como poseídas por el espíritu de Vinicius y forman parte del nuevo coro de sus seguidoras. Son, digamos, el nuevo tíaso que va a formar parte entonces
de las vacantes, ¿no? Esa es una diferenciación que es importante, pero todas tienen el mismo comportamiento. Dentro de esas nuevas seguidoras, obviamente va a estar la madre de Penteo. ¿Qué historia de Dionisos es previa a la tragedia, pero se deduce de la tragedia? Bueno, la que recién les comenté de la unión de Semele y Zeus. Pero también hay otra historia, se las cuento muy breve, pero que es muy valiosa porque se liga a otra vertiente filosófica. Hay otra historia que estaba contada por lo que se llaman los órficos y el pitagorismo, una agrupación filosófica presocrática que merecería perfectamente un desarrollo muy amplio y que no podemos hacer, sostiene otra historia, pero que en el fondo se van a dar cuenta, es de la misma figura de Dionisos. Habla de nuevo de la relación de Zeus, en este caso con una diosa, con Perséfone, una diosa vinculada a lo tónico, a la tierra, y que de esa unión nace un niño, ¿no? Nace el niño Dionisos. Acá de nuevo aparece Hera, quien manda a los titanes. Los titanes son como divinidades de segundo orden, muy, muy fuertes, que atraen al niño, al pequeño Dionisos. Hay toda una historia de cómo lo atraen, con un espejo, con algún tipo de juego. Lo atraen, lo capturan, lo descuartizan, lo ponen en un caldero, lo cocinan, se lo comen. Y la historia continúa, la historia mítica, diciendo que Zeus, a esos titanes que se comieron al niño Dionisos, a su hijo, los destroza con su rayo, ¿no? Aparece de nuevo la figura del rayo. Y la historia termina diciendo que de esas cenizas de los titanes que se comieron al niño Dionisos, nace el ser humano. Nace el ser humano que tiene una dualidad. Esa dualidad es el cuerpo, que es la herencia de lo titánico que hay en el hombre, que es lo corruptible, que es lo perecedero, lo que se degrada, y el alma, que es la herencia de Dionisos, entendida como algo puro, perfecto, eterno fundamentalmente, como esa continuidad. Es decir, la dualidad tradicional, cuerpo y alma, tiene acá una justificación. Va a haber toda una vertiente con el pitagorismo, va a trabajarse acá ya esa distinción tradicional del cuerpo como cárcel del alma, y por lo tanto hay que practicar determinados ritos o determinados comportamientos o un vínculo con el conocimiento muy estricto para que justamente liberarse o dominar ese poder que tiene lo corporal sobre el alma. Es el alma lo que es más perfecto y lo que va a durar. Fíjense que es muy interesante. Por un lado, contraponer. Por un lado, aparece un Dionisos que se va a vincular a lo pitagórico, que tiene que ver con lo racional, con la armonía, con la proporción. Y por el otro lado tenemos el Dionisos ligado a las vacantes, que se va a ligar más fuertemente a lo irracional, a la desmesura. Incluso por el lado del alimento, el alimento en las vacantes, la onfagia es el alimento que es crudo, mientras que acá se habla de que hubo un proceso de cocción. Hay distinciones culturales
y filosóficas o ideológicas muy fuertes en relación con el alimento. Pero, de hecho, es el mismo Dionisos el que está en uno y otro relato. El descuartizamiento, el esparagmos, aparece en ambos relatos y hay una relación muy fuerte entonces con lo que se llama la historia de Orfeo, con la de Penteo, con la de Dionisos. Hay ese paralelismo que en el fondo está poniendo en juego la misma historia. Se lo conoce al Dionisos del vínculo órfico-pitagórico como Dionisos Agreus, pero es la misma estructura la que está puesta en juego. ¿Cuáles son los momentos principales de la tragedia? Bueno, como dije, son los dos momentos que están narrados por los mensajeros, ¿no? En cada uno de esos dos momentos hay una primera situación de armonía con la naturaleza y una segunda situación de violencia. Muy rápidamente, fíjense, el relato del mensajero dice: mis rebaños de vaca acababa de llevar yo al monte a la hora en que el sol lanza sus rayos, calentando la tierra. Y veo 3 tíasos, 3 coros femeniles. De ellos, uno lo dirigía Autónoe, el segundo tu madre, Ágave, el tercero Ino. Es decir, las 3 son 3 hermanas y Semele, la madre de Dionisos, la cuarta, ¿no? Dormían todas, sus cuerpos en descanso. Unas habían apoyado su espalda en el ramaje de un abeto, otras sobre las hojas de la encina habían puesto con descuido su cabeza en el suelo, mas con decoro, no como tú aseguras, que embriagadas de la crátera y del son de la flauta persiguen por el monte los placeres de Cipris solitarias, ¿no? Es decir, hay acá también, primero, esa imagen de tranquilidad, de serenidad, y la contrapone a la imagen de que se embriagan con facilidad las mujeres, pierden el control de sí mismas y buscan o se dedican a los placeres sexuales, que serían los placeres de Cipris, ¿no? Da claramente una imagen de armonía idílica que está reforzada en forma muy particular en lo que sigue. Y tu madre clamó, puesta en pie en medio de ellas, que arrancaran del sueño el cuerpo, de que oyó los mugidos de las vacas cornígeras. Ellas echaron fuera de sus ojos el floreciente sueño y saltaron en pie, maravilla de ver por su buen orden, jóvenes, viejas y doncellas aún no uncidas al yugo, ¿no? Jóvenes, viejas y mujeres no casadas. Ven lo que luego vamos a destacar de no hay distinción por edad en las seguidoras de Dionisos. Primero dispusieron sobre los hombros sus cabellos y se arreglaron las pieles de cervato a las que la atadura de los lazos se les había soltado, y esas pieles moteadas se las ceñían con serpientes que lamían sus mejillas. Otras, llevando en brazos un cervato o lobeznos selváticos, les daban blanca leche, o las que recién paridas tenían el techo rebosante todavía tras dejar a sus niños, y se ponían coronas de hiedra y de encina y de florecida enredadera. Una tomó en su mano un tirso y golpeó en la roca, de donde salta agua cual rocío. Una fuente de vino hizo brotar para ella el dios. Y cuantas sentían el deseo de la blanca bebida, con arañar tan solo el suelo o con las yemas de sus dedos, tenían chorros de leche. Y de los tirsos recubiertos de hiedra goteaban dulces ríos de miel. De suerte que si allí hubieras estado, a ese dios a quien motejas, a quien tú criticas, le está hablando a Penteo, le habrías dirigido los votos. Fíjense que en esta
descripción están las mujeres con los animales, pero lo que podríamos decir en una relación de igualdad, es ese estar alimentando con la leche que debería haber estado destinada a los niños. Acá se otorga, se le da a los cervatos, a los lobeznos selváticos, es decir, hay una especie de regreso a una instancia primordial en donde no está puesta en juego la separación entre un mundo humano y un mundo animal, hay una continuidad. Y esa instancia está también reforzada con una imagen paradisíaca en donde el alimento brota espontáneamente, no digo paradisíaco en ese modelo de cuando se sale del paraíso hay que empezar a trabajar. Acá el alimento lo provee, podríamos decir, en este caso es la bebida, el Dios. Y en ese sentido aparece una imagen de un Dionisos benefactor, ¿no? De un Dionisos benefactor que refuerza esta relación de armonía con la naturaleza. Pero eso se rompe rápidamente y se pasa a una situación de una extrema violencia cuando ese mismo mensajero quiere atrapar a Ágave, a la madre de Penteo, para llevársela al rey. Y es ahí en donde se despierta la furia de estas mujeres, y por eso es que Ágave grita: perras mías corredoras, nos dan caza esos hombres, pues bien, seguidme armadas con los tirsos en las manos. Y aparece entonces esta imagen tan fuerte de esas mujeres y de los hombres huyendo. Les leo. Y nosotros, huyendo, nos libramos de ser descuartizados por las bacantes, pero ellas se dirigieron a las vacas que pastaban la hierba con mano desarmada del hierro. Y allí habrías visto a una que una vaca de ubra henchida llevaba entre sus manos partida en dos, y otras desgarraban a tirones las novillas. Y habrías visto un costillar o una pata de pezuña hendida arrojados hacia arriba y abajo, colgados rojos de sangre goteaban bajo los abetos. Los toros, antes bravos y que se enfurecían hasta embestir, dejaban caer su cuerpo al suelo, tironeados por miríadas de manos femeniles, y la cobertura de sus huesos era desgarrada más deprisa de cómo tú cierras los párpados sobre tus regios ojos. Y continúa entonces mostrando el poder que tienen, incluso cómo hacen huir a los hombres, cómo sus manos son más fuertes incluso que si tuvieran las armas que habitualmente los hombres poseen. Por eso termina el mensajero diciéndole: a ese Dios o Señor, sea quien sea, acógelo dentro de esta ciudad, porque es grande en lo demás, y de él cuentan aquellos, según he oído, que ha dado a los mortales la vid que pone término a las penas. Cuando no hay vino, tampoco hay el don de Cipris para los hombres, ni cosa grata alguna. No es decir, trata de llevarlo al rey a la aceptación de ese Dios, cosa que Penteo no va a hacer, por lo menos no en una primera situación. Y el segundo momento, es decir, después que Penteo ha detenido a Dionisos, lo ha encerrado, se ha dejado encerrar sin rebelarse, pero finalmente se va a liberar, aparece también el segundo relato del mensajero, en donde Dionisos se le va a aparecer primero a Penteo,
de algún modo podríamos decir, es como que medio lo hipnotiza, lo persuade o le despierta la curiosidad a Penteo de ir a ver qué es lo que hacen las bacantes, despierta, digamos, algo así como una ansia voyeurística en Penteo, y incluso para, digamos, poder salir sin ser reconocido de la ciudad, es que lo persuade también para vestirse con ropas femeninas, ¿no? Con lo cual vemos un tránsito, una conversión también a través de la vestimenta de Penteo. Y entonces salen desde Tebas, dice, después de que dejando las moradas de esta tierra tebana, atravesamos las corrientes del Asopo, nos adentramos en el monte Citerón, Penteo y yo, pues seguía mi amo y el extranjero que guiaba la peregrinación. Primero tomamos asiento en un hermoso valle, manteniendo silenciosos los pies y sin hablar, a fin de ver sin ser vistos. Había un recodo cercado por escarpes, regado por las aguas, umbroso por los pinos, y allí estaban sentadas las bacantes, ocupadas sus manos en dulces menesteres. Unas, el tirso que había perdido ya la hiedra, lo coronaban otra vez devolviéndole su cabellera, mientras otras, cual potros que han dejado el yugo variopinto, cantaban alternando las canciones de Baco. Y Penteo, desdichado, no viendo la tropa femenil, dijo así: extranjero, donde nos encontramos no alcanzo con mis ojos a estas ménades espurias. En cambio, en las alturas, escalando un abeto de elevado cuello, podría ver mejor las prácticas nefandas de las bacantes. Y justamente ese momento, digamos, pacífico vuelve de nuevo a romperse, ¿no? Ya aparece lo que podríamos decir también una dimensión milagrosa por los nuevos poderes que se ponen en juego, pero al mismo tiempo de una violencia, diríamos, mucho más terrible que la de la primera instancia, puesto que se pone en juego no solo sobre un hombre, sino sobre el hijo de Ágave. Es decir, la madre va a participar en el asesinato de su propio hijo. Dice el texto entonces: y ahora ya contemplo del extranjero el gran milagro. Cogiendo de un abeto la rama más alta, próxima al cielo, la trajo hasta el negro suelo. Se curvaba cual arco o como rueda circular que trabajada al torno gira en círculo. Así el árbol del monte traía hacia sí el extranjero con sus manos y lo doblaba hasta la tierra, autor de hazaña sobrehumana. Colocando a Penteo sobre las ramas del abeto, fue soltando derecho y hacia arriba de entre sus manos el tronco poco a poco, con cuidado de que no lo despidiera cual caballo desbocado. Y alto se apoyó en el alto cielo, llevando sobre el lomo, cabalgándolo, a mi amo. Más fue visto que vio a las bacantes. Pues cuando aún no se le veía sentado arriba y aún no era posible contemplar al extranjero, una voz desde el éter, según puede pensarse Dioniso, se exclamó: «Oh jóvenes, os traigo al que a vosotras y a mí y a mis misterios convierte en risa. Castigadlo». Esto decía, y a la vez en el cielo y la tierra quedó fija la luz de un sagrado fuego. Quedó en silencio el éter, y en silencio el boscoso valle tenía sus hojas, y no habrías oído sonido alguno de las fieras. Ellas, que no habían recibido con claridad la voz en sus oídos, se pusieron de pie y buscaron con sus ojos. De nuevo, él dio la orden, y cuando conocieron el mandato claro de Zeus, las doncellas de Cadmo se lanzaron, no inferiores a una paloma en rapidez, corriendo con carreras acordadas de sus pies,
la madre Ágabe y las hermanas de igual padre, y todas las vacantes. Y por la torrentera del valle y los barrancos saltaban enloquecidas por el soplo del dios. Y cuando vieron al amo sentado en el abeto, primero le lanzaban piedras arrojadizas, subidas a una roca alta como una torre, y disparaban ramas de abeto. Otras arrojaban los tirsos por el éter contra Penteo, blanco desdichado, pero no lo alcanzaban, pues puesto en una altura mayor que el deseo de ellas, sentado estaba el desdichado atrapado en apuro. Finalmente, cortando cual el rayo ramas de encina, arrancaban las raíces con palancas sin hierro. Mas como no lograban el fin de sus esfuerzos, Ágabe dijo: Ea, poneos en círculo y agarrad el tronco, Ménades, para que capturemos a esa fiera trepadora y no anuncie los coros misteriosos del dios. Ellas, miles de manos, echaron al abeto y lo desarraigaron de la tierra. Y sentado en lo alto, de lo alto arrojado a tierra, cayó al suelo entre gemidos infinitos Penteo. Iba aprendiendo que se encontraba cerca de desgracia. La madre, la primera, comenzó como sacerdotisa el sacrificio y cae sobre Penteo. Él arrancó de sus cabellos el gorro para que al reconocerlo la desdichada Ágabe no le diera muerte, y le dice, tocando su mejilla: Soy yo, madre, tu hijo Penteo, al que pariste en el palacio de Quión. Compadéceme, madre, no mates a tu hijo por mis pecados. Pero ella, echando espuma y girando sus pupilas extraviadas, no en uso de razón cual debería, por Baco estaba poseída y su hijo no lograba persuadirla. Tomando por el codo el brazo izquierdo y apretando el pie contra el costado del infortunado, arrancó el hombro, no usando su fuerza, sino que el dios hizo fácil el trabajo de sus manos. Ino, entre tanto, en el otro lado, trabajaba desgarrando las carnes, y Autónoe y la tropa entera de las Ménades se le echaba encima. Había al tiempo toda clase de clamores, gimiendo él mientras alentaba todavía, y ellas lanzando gritos de victoria. Se llevaba una a un codo, otra a los pies junto con las botas, y eran desnudados sus costados, desgarrados, y todas, ensangrentadas en sus manos, se arrojaban unas a otras cual pelota la carne de Penteo. Ya se esparcido el cuerpo, parte bajo las rocas escarpadas, parte entre la espesura de los árboles del bosque. La búsqueda no es fácil. La cabeza miserable que acertó a coger su madre con las manos, tras clavarla en la punta de un tirso, la lleva cual si fuera la de un león del monte por en medio del citerón, dejando a sus hermanas en los coros de las Ménades, y viene, ufana por esa casa infortunada, hacia dentro de estas murallas, mientras invoca a Baco cual compañero de la casa, cual colaborador en la captura, cual vencedor, el que le da premio de lágrimas. Detengo acá un momento. Esos dos momentos descritos entonces son los que podemos llamar los principales, porque ponen en juego las características específicas de lo dionisíaco y los rituales. Pero dentro de lo que es lo propio de las tragedias, habíamos dicho que está la peripecia y la anagnórisis. La peripecia era ese pasaje o ese cambio de suerte del protagonista, que sería el cambio de felicidad a desgracia o de desgracia a felicidad. En general es de felicidad a desgracia. Y la anagnórisis, que es el reconocimiento del protagonista o de uno de los participantes. En este caso, con Ágabe, ¿no? Donde vemos primero que el mensajero llega con las malas noticias de lo que había ocurrido, y sí va a aparecer entonces Ágabe muy contenta con
orgullosa de su cacería, llega portando la cabeza de Penteo, de su hijo, creyendo que es la de un león. Está muy orgullosa de haber podido cazar y mostrando que tiene fuerza, que las mujeres tienen mucha potencia. Cadmo, su padre, el abuelo de Penteo, se lamenta de lo ocurrido. Antes trajo los restos de Penteo que lo fueron como juntando, y digamos, el cambio, la peripecia y el reconocimiento es cuando, guiada por Cadmo, va lentamente recobrando el juicio y reconoce la cabeza que tiene, horrorizándose por lo que había ocurrido, y principalmente cuando se entera de que ella es la responsable, cuando se da cuenta, ¿no? Es atractivo cómo lo plantea Cot, ¿no? A este momento, que ustedes pueden leer en la obra casi inmediatamente después del segundo relato del mensajero, del segundo mensajero. Más cruel, la escena de reconocimiento más cruel en todo el drama griego es la de Ágave, que entra en el escenario con una cabeza cortada, empalada en un tirso. Todos los personajes están allí. En el techo se yergue Dionisos, un toro sonriente. El coro de las bacantes, que poco antes saltaba extático y se revolcaba en la orquesta, loando la victoria de Dionisos, ha quedado inmóvil. Solo Ágave sigue danzando. El trance sagrado no la abandona todavía. Está orgullosa de su presa. En su ceguera cree haber matado a un león y traído su cabeza cortada. Desea que el coro cumpla el ritual de homofagia y consuma la carne fresca. Es decir, tengamos presente que el ritual dionisíaco consistía en el esparagmos, el descuartizamiento de la víctima, y la homofagia, la ingestión de su carne cruda. Justamente en ese festín que no se celebra está lo propio también de la tragedia. Vamos ahora directamente a la lectura específica del texto de Jan Cot. El texto interesa en particular por lo que tiene de lectura de los elementos más míticos y cómo lo entrelaza con mitos contemporáneos e incluso con el cristianismo, en tanto hay elementos comunes con el mismo, por lo menos paralelismos o isomorfías. Es decir, va a encontrar que hay en lo que está encerrado en el dionicismo en particular, y tomando incluso como un documento el texto de Eurípides, algo así como una continuidad a lo largo de las distintas épocas. La lectura mía obviamente es una lectura sesgada y un recorte de los temas. En primer lugar, me interesó la observación que hace sobre los paralelismos que hay entre Penteo y Dionisos, ¿no? Entonces, tenemos primero, en la estructura dramática, el esparagmos, recuerden que es descuartizamiento, y la homofagia, el comer la carne cruda de los terneros, es un vaticinio, una preparación y un ensayo general del esparagmos trágico, en el que el mismo Penteo es el chivo expiatorio. Penteo se vuelve el chivo expiatorio porque hay un ritual que representa al sacrificio divino. Penteo es despedazado porque también Dioniso fue despedazado, ¿no? Está ese equivalente. Penteo le pasa lo mismo que le ha pasado a Dionisos. Pero ese relato de Dionisos es el que yo le conté antes, que es el despedazamiento
o descuartizamiento que llevan a cabo los titanes, y que es otra historia. En ese sentido, vemos la continuidad entre lo que va a ser el orfismo y el dionisismo. Hay paralelismos más simples que son que ambos tienen más o menos la misma edad, es decir, Penteo es un rey muy joven, sus madres son hermanas, Cadmo obviamente es el abuelo común. Pero así como hay paralelismos, hay inversiones. Estamos siempre hablando de la relación Dionisos-Penteo, ¿no? Primero, la autoridad temporal de Penteo se revela progresivamente como impotencia en relación con el poder divino que se despliega, que es el de Dionisos. 2. La víctima se convierte en agresor, la presa en el cazador y viceversa, ¿no? Este es el cambio de roles que tienen Dionisos y Penteo, ¿no? Penteo quiere cazar a Dionisos y esa situación se modifica. 3. Dionisos tiene un aspecto femenil. Luego lo tendrá Penteo, que aprende cómo se mueve una mujer y se contonea como un travesti. Y en ese momento Dionisos pasa a ser un toro. 4. Dionisos llega a Tebas como un extraño. Penteo abandona a Tebas como un extraño, disfrazado de mujer. En realidad Dionisos llega a Tebas como el extranjero, ¿no? Llega como dijimos antes, llega desde el norte, por eso se lo llama como el dios Tracio, y el extranjero es el como que habla o tiene una pronunciación distinta, pero finalmente obviamente se va a poner en claro que el extranjero es el autóctono, ¿no? Dionisos es originario de Tebas. 5. Penteo quería ser espectador en una orgía sagrada, pero Dionisos es quien resulta el gran voyeur, ¿no? Eso es claro, esta idea del que mira, pero justamente esa mirada de Penteo es la que está siendo como sacrílega, ¿no? Como queriendo conocer aquello que no debe conocer, que es el motivo por el cual Dionisos también manda a las bacantes para que lo destruyan. Dentro de la misma lógica que ya planteamos, 6, Penteo envía a sus soldados como un hato de perros a rastrear al forastero, y es finalmente Penteo quien se ve cazado y destrozado como una bestia por un hato de mujeres. Ese grupo de mujeres es igual al grupo de perros que vamos a ver ahora en otros paralelismos en historias míticas. Entonces, otra pregunta es, ¿qué similitudes se encuentran entre las distintas versiones de los mitos dionisíacos? Zeus confió el recién nacido Dionisos a la crianza de Atamas, rey de Orcómenos, y de su esposa Ino, hermana de Sémele, Autónoe y Ágave. Hera castigó a la pareja real con la locura, mataron a su propio hijo creyéndolo un venado, ¿no? Recuerden que acá es Hera la que interviene en forma sangrienta, digamos, administrando la locura. 2. Cuando Dionisos llegó a Tracia después de un largo viaje, el rey Licurgo se le resistió. Resistirse quiere decir no reconocerlo, ¿no? Como divinidad. Dionisos le hizo perder la razón. En una de las versiones, Licurgo tomó a su propio hijo por una vid y lo derribó con un hacha. Por esto Licurgo fue llevado al monte y despedazado por caballos salvajes. De nuevo están los animales despedazando. 3. Las 3 hijas de Licurgo se rehusaron a tomar parte en los misterios. En los misterios, formar parte del grupo de las bacantes. Dionisos se convirtió en león, toro y pantera. León y toro aparecen en el relato, ¿no? Las hermanas cayeron en la locura. La mayor desmembró a su hijo y luego las 3 lo devoraron.
Cuarto, en Argos, cuando el rey se negó a creer en su origen divino, Dionisos enloqueció a todas las mujeres de la ciudad. Destrozaron a sus hijos y los comieron crudos, ¿no? Ven, todos estos relatos, todos estos mitos, todas estas historias presentan elementos comunes. La locura, el frenesí divino, el asesinato de un niño, por lo común un hijo, el asesinato cometido mediante el desmembramiento, el asesinato relacionado con el acto de devorar carne cruda, el hijo despedazado y comido por la madre. Todo esto, señala Cot, está dando la imagen de un ritual, que es la repetición de un modelo originario, la repetición de un primer sacrificio, ¿no? Entonces, esto yo lo había dicho cuando había planteado el tema de la religión. Entre el mito y el rito hay una relación muy fuerte. El mito es un relato y el ritual es la actuación, diríamos, de eso que el relato hace como para volverlo presente o volverlo contemporáneo de un primer momento. Habíamos ejemplificado con el ritual de la comunión. ¿Qué relaciones se puede establecer entre Orfeo, Dionisos, Actión y Penteo? Todos estos son personajes que forman parte de las historias míticas, incluso aparecen en distintas tragedias, o por lo menos forman parte de las mitologías. El Acteón vio a Artemisa, a la diosa Artemisa, bañarse en un arroyo de la montaña. Bañarse, es decir, la vio desnuda, ese es el tema. La diosa ofendida lo transformó en ciervo y lanzó tras él a sus propios perros. Acteón trepó a un árbol, pero los perros lo alcanzaron y lo hicieron pedazos. Los perros desconocieron a su amo como las locas de Tebas despedazaron a su propio rey. Eurípides evoca la historia de Acteón en Las Bacantes, ¿no? Ese es un relato tradicional. Los perros, como tienen esa equiparación entonces con a las bacantes, ¿no? Incluso en las bacantes se las llama como perras, seguidme. Orfeo también se evoca en Las Bacantes. En todos los relatos se halla conectado con Dionisos como profeta suyo, fundador del culto, iniciador de los misterios. Orfeo también fue despedazado por las Ménades. Orfeo también fue un chivo expiatorio. Los sacerdotes órficos posteriores llamaban Dionisos al semidios cuya carne de toro comían cruda, ¿no? Orfeo, que ustedes seguramente lo relacionan con la música, está el mito de Orfeo y Eurídice, que muere Eurídice y Orfeo la va a buscar al Hades. Pueden buscar esa mitología tradicional que incluso está cantada, aparece en ópera, etc. Y entonces, el mito dionisíaco básico, presente con mayor fuerza en la tradición órfica, narra la pasión, muerte y resurrección del niño divino. Es el mito que ya les conté de Dionisios Zagreus. La interpretación platónica, neoplatónica y pitagórica se refiere a la doble naturaleza del hombre, al alma y al cuerpo. ¿Ven? Entonces las relaciones que pueden establecerse con otros mitos, ¿no? Esa idea de los paralelismos. ¿Por qué Jean Cot habla del mito de Dionisos como un mito cósmico? Primero, dice, el desmembramiento y reunificación de los miembros son el mito cósmico de la eterna renovación, muerte y renacimiento, caos y cosmos. No puede producirse creación, según mitos comunes a la cultura mediterránea,
polinesia, maya o caníbal, más que a partir de un ser viviente que se inmola, ¿no? Es decir, acá hay una idea de tiempo mítico. Piensa, el tiempo mítico es la idea de un tiempo cíclico, un tiempo de aquello en donde nace, se desarrolla, muere y se vuelve a nacer, que es distinto a un tiempo lineal, que es el tiempo en donde nosotros nos pensamos. Es decir, la idea de que hay una continuidad temporal, van pasando distintos sucesos, la idea de una flecha del tiempo que podemos decir empieza en tal momento, o podemos tener referencias puntuales, pero no podemos decir en dónde termina. El futuro aparece como impredecible. La idea de un tiempo mítico es la idea de algo que vuelve a darse continuamente, y eso está reforzado entonces. El segundo punto que señala Cot del mito de Dionisos como un mito cósmico está en relación con el alimento. El alimento como participación en lo sagrado. La repetición de la pasión y el sacrificio del Hijo de Dios y del asesinato, desmembramiento y consumo del cuerpo del delegado es la garantía de abundancia, fertilidad y renovación. Y en religiones más espirituales, una forma de participación en la historia sagrada del mundo y una garantía de salvación. Fraser, un investigador de las religiones, en particular la religión griega, dice: ahora es fácil de colegir por qué un salvaje desea participar de la carne de un animal que considera divino. Comiendo del cuerpo del Dios, compartirá los poderes y atribuciones del Dios. Así pues, beber vino en los ritos de un dios de la vid como Dionisos no es un acto de francachela, sino un sacramento solemne. Y Eliade, otro investigador, dice: el canibalismo no es una depravación natural del hombre primitivo, sino una especie de conducta cultural basada en una visión religiosa de la vida. Es decir, está acá jugando con la idea de la comunión, la idea de comerse al Dios. Es también una forma de garantizar la continuidad de la vida, o, si se quiere, en la dimensión más propiamente cristiana, es participar de algún modo en la divinidad. Y es interesante cómo hasta da un refuerzo, en este caso es Eliade, al canibalismo, es decir, esa idea de comer al otro, en realidad da cuenta de una concepción religiosa de la vida. Es conocido el tema de que el que come al otro de algún modo también está apropiándose de su fuerza, de su potencia, ¿no? El canibalismo entonces entraría dentro de una vertiente religiosa, una visión religiosa de la vida. En tales mitos y ritos del esparagmos, las mujeres son las sacerdotisas. Destrozan los cuerpos y comparten la carne cruda. La víctima del sacrificio siempre es masculina. Un niño, un joven, un carnero, macho cabrío o un toro. Y acá también, entonces, como tercer punto, importa la relación madre e hijo. Al comer al hijo, la madre invierte la acción de darlo a luz y alimentarlo, niega la sucesión, pues el rey hijo es quien ha sido devorado, y niega el tiempo, pues el acto es un retorno al punto en que todo comenzó. Este fili, regi y deicidio simultáneo es como se completa de manera definitiva el ciclo. El cosmos ha vuelto a transformarse en caos para que todo empiece de nuevo. Este tercer elemento que está planteando Cot está, digamos, suponiendo que obviamente en el ritual
dionisíaco estaba esta relación madre e hijo, y se entiende esa idea de que se invierte la acción de darlo a luz y alimentarlo. Es cierto que en el ritual dionisíaco las madres abandonan a los hijos, y es cierto que en lo que sería el proceso histórico se teje algo así como una continuidad. La madre tiene el hijo puede tener nuevos hijos, y habría algo así como una idea de sucesión que acá se invierte, que acá no se podría llevar a cabo. De todos modos, y se lo dice más adelante, o lo digo yo más adelante, acá es claro que la madre no se come el hijo, ¿no? No hay el ritual, no hay el banquete que acá se está planteando, ¿no? Se está suponiendo. ¿Qué relación tiene el canto y la danza con el mito dionisíaco, ¿no? Lo incluí como pregunta porque me pareció muy interesante esta incorporación, diríamos, del cuerpo como plegaria. Pero leamos entonces. Primero, el canto. El coro de Bacantes se encuentra en el escenario desde la primera hasta la última escena. Es un coro de creyentes semejante a una congregación reunida para tomar parte en el sacrificio. El coro pide la venida del Dios, ensalza su gloria, lamenta su prisión y triunfa cuando su adversario es abatido. Los cantos son canciones religiosas extraordinariamente cercanas en su ferviente súplica de la llegada del Salvador a las profecías de Isaías y los himnos medievales que se cantan en los templos cristianos durante la Semana Santa. Y 2. La danza. El coro de Bacantes danza la locura desatada por Dioniso sobre las mujeres de Tebas. Dionisos es una deidad que ha de beberse. Ser poseso significa estar poseído por el dios. La danza sacramental y el eros sagrado son plegarias del cuerpo. En los espíritus negros, Dios es loado en ritmos que sacuden el cuerpo. El gozo de las buenas nuevas del nacimiento de Cristo sacude el cuerpo. Piernas, manos, vientres y pechos empiezan a danzar. El misticismo de los espirituales negros, como el de las Bacantes, es físico. Hablando en general, no puede haber experiencia religiosa sin la intervención de los sentidos. Y cita Rimbaud: es a través de la piel como se hará que la metafísica entre de nuevo en nuestras mentes. Si bien esta última frase es un poco críptica, se entiende ese sentido particular de la danza como si fuese una oración, es decir, se reza con todo el cuerpo, y entre el canto y la danza no hay diferencia. El coro de Bacantes no es un coro estático, no es un coro que está quieto. Uno puede imaginar, Cot obviamente lo está imaginando en gran medida, no hay una, descripción de cómo se daba realmente la representación de las Bacantes en la antigua Grecia, sino que se va deduciendo de algunos textos, y este texto de Eurípides es fundamental. Pero uno entonces, en términos de la imaginación, puede construir a ese grupo de Bacantes moviéndose en ese territorio de la orquesta, moviéndose al unísono. Es difícil sería hoy representarlo con toda esa potencia, más que el teatro, incluso el cine en buena medida puede lograrlo. Y uno entiende un poco esa idea de la danza y del canto en eso de los espiritual negros. Yo ahí les puse un link para que vean a estos grupos cristianos cantando y moviéndose, y puede de algún modo, aunque sea ateo, entender algo de esa alegría puesta en juego que tiene que estar movilizando en su plenitud al ser humano completo. Porque dice Cot,
ninguna otra de las tragedias griegas conservadas se encuentra tan impregnada de imaginería religiosa como las Bacantes. ¿Qué relaciones se establecen entre el cristianismo y su liturgia? La liturgia son los actos del culto y el dionisismo. Veamos entonces. El Baco romano era exclusivamente el dios del vino. El Baco romano es ese gordito, casi como una especie de imagen de un Buda sonriente, su equivalente. Por el contrario, el Dionisos griego encarnaba todos los fluidos vitales, el agua, la leche, el vino y el esperma. Algunos de esos líquidos aparecen claramente mencionados en las Bacantes, en el primer relato del mensajero. El paralelismo con el cristianismo es evidente. En el rito de la misa, la recreación de la muerte y la resurrección termina en la comunión, el acto de comer al Dios viviente, que es renacimiento espiritual y promesa de salvación, ¿no? Es decir, en la misa, como ya habíamos dicho, hay el momento en donde el sacerdote levanta la hostia y en ese momento, diríamos, se transforma para el creyente la hostia en el cuerpo de Cristo, que luego va a ser comido, ¿no? en la comunión. El mundo de Penteo está ordenado por la ley y el orden ligado a la tradición. Los dioses de la tradición son los verdaderos. Los nuevos milagros o los nuevos dioses son una negación del orden. La venida del Dios viviente es una ofensa a la razón, una ofensa al rey y una blasfemia. Por eso es que Penteo lucha contra Dionisos. Pero vemos que tanto Dionisos como Cristo son los que rompen ese orden establecido. Dionisos es el dios antiguo que vuelve y quiere ser reconocido. Hay toda una historia del lugar, como Dionisos y Apolo van alternando sus ritos y el lugar de su homenaje, en particular en la zona de Delfos. No podemos desarrollar toda esa dimensión, pero sí es, digamos, como Dionisos, el culto a Dionisos como que se retoma y refuerza. Dionisos es encerrado como si estuviera en una tumba. Su resurrección es la misma que en todos los dramas medievales de la Pasión. La salida desde la oscuridad de la tumba. La muerte y resurrección ritual del dios va acompañada de los mismos signos arquetípicos: terremoto, eclipse y trueno. Y esto también está entonces ligado a la muerte de Cristo. No es que sea exactamente lo mismo, pero bueno, son esos paralelismos lo que Cot encuentra y lo que le daría algo así como una mayor continuidad al dionisismo, aun cuando separado de las imágenes sangrientas tan fuertes que tiene el dionisismo. Sigamos. Ágave separa del tirso la cabeza y baila con ella como Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. Después la ofrece al coro en comunión, pero la comunión no tiene lugar. El encanto dionisíaco se ha roto. Las mujeres despiertan como de un sueño hipnótico. El reconocimiento es trágico y doble. Ágave reconoce la cabeza de Penteo y el rito dionisíaco se reconoce como un asesinato. Se reúnen los fragmentos desgarrados de Penteo, pero no habrá resurrección y nadie cantará. El rito fue una matanza. No hay teofanía en el epílogo a las Bacantes. El cielo y la tierra se han separado decisivamente y no habrá reconciliación entre el hombre, la naturaleza y Dios. El manjar a los dioses, el ritual dionisíaco y el rito de Pascua es la victoria de la vida sobre la muerte, un triunfal festín de renacimiento, fertilidad y abundancia. Las Bacantes concluye con la derrota del orden y la vida por parte de la esterilidad, la negación y la decadencia. La teofanía se vuelve antiteofanía.
Dios ha partido. Tebas se encuentra vacía. Solo queda en ella el cuerpo insepulto del rey. ¿A qué se refiere Cot cuando habla de la presentación simultánea de dos apocalipsis o revelaciones? Eso es el significado de la palabra apocalipsis. Leo. Lo más sorprendente en las vacantes es la presentación simultánea de dos apocalipsis dionisíacos. El primero es un retorno al paraíso perdido, donde leche y vino fluyen de la tierra, la miel gotea de los árboles y todo será de nuevo inocencia y desnudez. El segundo apocalipsis dionisíaco es siempre mortal. El tirso, con un cono de pino en la punta, símbolo de fertilidad y sexo que las bacantes blandían en la danza ritual, arrojado infligía heridas. Dionisos promete liberar de la enajenación y de todos los lazos, pero solo otorga una libertad definitiva, la libertad de matar. Las muchachas adornadas de flores se convierten en bellas asesinas. Estos dos apocalipsis ya lo vimos nosotros, vimos el relato de los mensajeros, entonces cómo podía dividirse la descripción en un momento de armonía y en otro de destrucción y de violencia. En ese sentido, los textos que vimos antes son, digamos, la prueba de esto que el autor está de esta anterior. Entonces, decía que las guerras del Peloponeso son las guerras entre los atenienses y los espartanos, que vamos a ver en la comedia, que también está presente esa tensión y que va a terminar entonces con la derrota de Atenas. Pero podemos decir también que más allá de esa, digamos, ilustración de la situación o esa lectura ficcional, que obviamente no es clara, sería una especie de mensaje ampliado o subyacente de las vacantes, lo claro es que podemos hacer una lectura trágica de la obra, es decir, es una tragedia, y es una tragedia porque, como habíamos dicho, en la tragedia están los planos humano y divino puestos en juego. El hombre intenta actuar. Vemos a Penteo que toma sus iniciativas continuamente, pero finalmente vemos que esas iniciativas escapan totalmente a su control y fracasan. Pero recuerden que habíamos dicho que la tragedia existía en tanto el plano humano implicaba un intento de construir, de tomar sus decisiones. Recuerden que estamos en periodos también de democracia. Los hombres se reúnen, votan, deciden y actúan. Pero acá al mismo tiempo está mostrando, bueno, hay otra dimensión, la dimensión de lo divino, que está suficientemente lejos y encierra algo así como lo desconocido, que finalmente nunca se puede comprender totalmente. Pero no estamos en una época plenamente religiosa, se da esa distancia. Una época religiosa, ¿qué sería? Aquella donde el rito cumple lo que dice el mito, pero acá no hay cierre, acá no hay banquete, acá no hay festejo, acá no hay comunión. Va a ser distinto como juegue la comedia, pero es ese sentido más fuerte entonces lo que vemos que se pone en juego acá. Veamos, igual por último, considerando entonces, leo, considerando que la idea de fiesta encierra entre otros aspectos la desaparición de los límites, como ya se dijo, que elementos del culto dionisíaco tal como aparecen en las vacantes se pueden vincular a dicha idea. Esto no lo plantea estrictamente Cot, pero en función de lo que ya habíamos planteado o habíamos presentado, lo que serían las características de la fiesta, cuando hablamos de las fiestas dionisíacas que estaban en el inicio de la tragedia, de la representación teatral,
podemos ver que en las vacantes en particular tenemos esa idea de indistinción, de ruptura de los límites. Y esa ruptura de los límites está presente ¿en qué sentido? Primero, la mezcla de lo masculino y lo femenino. Hay una ambigüedad en Dionisos en particular. Penteo mismo aparece vistiéndose de mujer. En segundo, lo joven y lo viejo se mezclan. Las seguidoras de Dionisos tienen distintas edades, viejas, jóvenes y doncellas no casadas, ¿no? Ahí vemos tres edades distintas que forman las seguidoras de Dionisos, pero también en la obra se habla de Cadmo, que está bailando como muy contento, anciano ya, pero como contento de que la familia estuviese de algún modo emparentada a una divinidad. Lo divino y lo humano están mezclados, ese sería el tercer punto. El cuarto punto, lo griego y lo bárbaro, el extranjero, no se diferencian. El extranjero, como ya dijimos, es en realidad natural del lugar. Varias veces se plantea como el quinto lugar, el furioso loco es el que sabe. No hay sabiduría, hay que respetar esa locura que imparte lo dionisíaco. A fin de cuentas, Dionisos trae también alegría, la vid como su aspecto positivo. Piensen que el tema de la vid, del vino, siempre tiene algo así como una doble dimensión, el vino bueno y el vino malo. El vino bueno es el vino de la alegría, del compañerismo, de la amistad. Se rompen los límites y nuestra sociabilidad se amplía. Y el vino malo, obviamente, es el de la muerte, el de la destrucción. Sexto, el Dios nuevo es también la tradición. Bueno, eso ya lo planteamos. Y séptimo, lo salvaje y lo civilizador también están presentes en las dos caras de Dionisos, en ese sentido del vino que recién habíamos planteado. Pero bueno, vemos todos estos elementos que están en juego en la fiesta. Uno podría recorrer distintas formas de festejo, a varios estos elementos. Algunos de los elementos uno puede pensarlo en el carnaval brasileño, no tanto el carnaval de la Marqués de Sapucaí, sino más el carnaval barrial o el de calle. Pero la idea de fiesta, reitero entonces, juega con ese aspecto de desaparición de los límites. Hasta acá entonces lo que está vinculado a las vacantes de Eurípides y la lectura de Jean Cot. Bueno, veamos ahora entonces el otro texto, el Lisístrata o la rebelión de las mujeres de Aristófanes y el comentario de Elsa García Novo. Este va a ser bastante más rápido que el anterior, o mejor dicho, más breve. Ubiquemos entonces el tema de la comedia, ¿no? Las características generales. Aristóteles también se refiere a la comedia en su Poética. Indica allí que tragedia y comedia coinciden en tanto son imitaciones que utilizan el ritmo, la danza, la música y la palabra, pero difieren por los sujetos. Se imitan sujetos que son buenos, personas dignas en la tragedia y malos en lo que tienen de ridículo en la comedia. Afirma que a los hombres les es connatural imitar. El hombre imita desde la infancia, por un lado, y goza con la imitación. Incluso afirma que se goza, que se disfruta más con lo imitado que con el original, y que se goza mirando. La comedia es imitación de los peores en lo risible, no presenta dolor. Se los imita peor de lo que son. Recuerden que la palabra imitación es la traducción de la palabra griega mímesis que vimos cuando trabajamos la definición de Aristóteles de la tragedia. Hago acá una especie de comentario al margen.
En la poética principalmente trabaja el tema de la tragedia. Si alguno tiene presente El nombre de la rosa de Humberto Eco, incluso la película, ahí estaba puesta en juego la posibilidad de que existiese un libro perdido sobre la comedia que habría escrito Aristóteles, pero es un libro que se trata de, digamos, de ocultar en todo caso, no es accesible, porque se ve como muy peligroso que se conozcan en detalle las estrategias para hacer reír, ¿no? Es decir, aparece como peligroso para el poder político el saber reír, porque puede ponerlo al poder político en forma ridícula, ¿no? Puede ridiculizarlo, y entonces en ese sentido sería un arma ideológica. De hecho, Aristófanes se burla justamente del poder político en distintos aspectos, ¿no? Es decir, hay una situación específica en donde se escribe esta comedia también, o la mayor parte de las comedias de Aristófanes. Aristófanes, de él nos han llegado 11 comedias, y pertenece a lo que se llama la comedia antigua, propia del siglo V, junto con la tragedia y el drama satírico. Hay otras comedias posteriores que se conocen como la comedia media y la comedia nueva, y se representaban en las mismas fiestas que la tragedia, las Leneas y las Dionisias urbanas. Hay traducciones, yo simplemente sugiero que se lean las comedias de Aristófanes, tienen una particular comicidad. Ha habido, así como hay tres trágicos, y es difícil decir cuál es mejor, en el caso de Aristófanes es el único que nos ha llegado y de esta época, y podemos pensar con bastante tranquilidad que debe haber sido de lejos el mejor. Su escritura la voy a retomar en parte cuando veamos a Sócrates y la relevancia para el juicio de Sócrates de la obra Las nubes, es decir, hay un reconocido impacto a larga distancia de esa obra, es decir, la crítica a Sócrates que aparece tiene sus implicaciones, con lo cual estamos reiterando esta idea de que la risa aparece como peligrosa. Los personajes de la comedia son los dioses, los héroes del pasado, pueden ser también históricos, es decir, o contemporáneos, y ahí tiene todavía mucho más peso, como recién dije, se critica a Sócrates en Las nubes, o bien inventados por el autor, inventa los nombres en particular. En Las nubes, Filípides y Estrepsíades, los dos protagonistas, son inventados, no existieron. El coro también puede tener aspectos muy variados, es decir, no solo son personas, desde los miembros de los tribunales, sino que pueden ser sátiros, pueden ser animales como aves o ranas, e incluso nubes. Fíjense que coro bastante extraño, como ocurre en Las nubes. Los procedimientos más comunes, y en este caso cito a un autor que ha investigado mucho estos temas, que es Rodríguez Adradós, son la referencia al antihéroe que va a caer, y eso va a generar risa y burla, es decir, no dolor como ocurría con los grandes héroes
trágicos. Está acá presente la broma, la obscenidad, el insulto grosero, cosas que obviamente en la tragedia serían incompatibles. La acción es a veces desilvanada, se busca incluso la incoherencia. La inverosimilitud de los medios que emplea el héroe para triunfar es nuevo motivo de risa. Se lo puede vincular hoy a elementos de la comedia, del ballet, de la revista, bueno, la revista ya creo que casi no hay, de la burla carnavalesca. A veces se rompe incluso la ilusión dramática y el actor se dirige al maquinista o al corega haciendo reír al público. El maquinista es el que maneja los dispositivos escénicos y el corega sería como el director, ¿no? Se plantean mundos absurdos también. Toda comedia, dice Rodríguez Adradós, se abre con una situación angustiosa en que está inmerso un coro que repercute en un coro. Por ejemplo, hay un estado de guerra que todo lo envenena y Lisístrata y el coro se empeñan en acabar con él. El esquema no falla nunca, ni deja de darse nunca el triunfo del héroe al lado del coro o convenciendo al coro. Al final todo es felicidad. Los temas del sacrificio y la comida, la fiesta, el triunfo del héroe, su boda o su éxito sexual, todos o algunos de ellos tienen que estar en el final de la comedia, ¿ven? A diferencia de la tragedia, que no hay festejo, no hay festín, no hay alegría, no hay unión de los planos. Así, Lisístrata puede obligar a los griegos a aceptar la paz mediante una huelga sexual. Así se restaura la felicidad, simbolizada por la paz, la fiesta, el erotismo. Desaparecen las injusticias y las desigualdades. El tirano es expulsado ignominiosamente o el personaje nocivo se convierte. Agrego que hay entonces claramente una dimensión pedagógica profunda junto a la cómica. No es la risa por la risa misma, por lo menos no en este momento de la comedia, en particular en Aristófanes. Siempre hay un plus puesto en juego. Uno de los tópicos constantes es el elemento sexual. Incluso fuera de propósito, las alusiones y chistes sexuales están en la comedia a la orden del día. Los actores llevan en ocasiones falos artificiales a los cuales se alude y se hace referencia explícita a los órganos sexuales de personajes femeninos. Otro elemento es la injuria, el ataque, el insulto. Está también en el centro del tema de la comedia, en que siempre hay un ataque contra alguien. Por ejemplo, como dije recién, en el caso de las nubes contra Sócrates. Pero, digamos, la comedia Lisístrata ha sido y es representada, es bastante común, ha recobrado nueva relevancia en la medida en que las cuestiones de género forman parte de la temática política y cultural contemporánea, ¿no? Entonces ahí están los recortes de los directores de qué se quiere enfatizar, aunque son lecturas de algún modo más o menos afines a la de García Novo que vemos inmediatamente. Sigo con Adradós. Es claro que el poeta ha obtenido en Lisístrata todo el jugo posible a una serie de escenas crudamente sexuales, cuya posibilidad estaba implícita en el mismo tema. Pero la obscenidad no es un fin en sí. La conexión entre guerra y abstinencia sexual, paz y disfrute del sexo es una constante en la comedia. La reconciliación final de los sexos es símbolo de paz y prosperidad. Puede decirse que Lisístrata es una comedia en la que se expone ante nosotros la vida de familia rota por la guerra y en la que se logra una comprensión pocas veces igualada de la vida de la mujer ateniense y de la mujer en general. Esquemas rituales, actualidad política, crítica y social, todo se conjunta en esta obra, ¿no? Tengamos presentes, como habíamos planteado
en el final de Las Bacantes la guerra entre atenienses y espartanos, que va a terminar finalmente con la victoria de Esparta, pero está dando vuelta siempre esa tensión que vamos a verla expresa en el texto de García Novo. Vamos entonces a esta autora y a su lectura de Lisístrata. La investigadora García Novo hace un análisis de la obra Lisístrata centralizada en el rol de la mujer en la Grecia clásica. La misma puede leerse desde una perspectiva feminista y pacifista, al mismo tiempo que genera comicidad. En lo que sigue, sintetizamos dicho texto e indicamos las referencias que encontramos en esta comedia. García Novo plantea que Lisístrata puede analizarse desde la perspectiva de los enfrentamientos en tres aspectos: entre las mujeres frente a los hombres y los atenienses frente a los espartanos. Tengamos presente que la mujer en esa época no solo administra la casa, el interior de la casa es terreno femenino, el exterior, la urbe como entidad política, masculino, ¿no? Son los hombres los que van a la asamblea, son los hombres los que deciden, los que hacen las leyes. Entonces, no solo administra la casa, sino que también depende del varón y no tiene derechos políticos. Y esto en la obra está dicho, por ejemplo, cuando dice un personaje: difícil resulta para las mujeres salir de casa. Una anduvo ocupado con el marido, otra tenía que despertar al criado, otra tenía que acostar al niño, otra lavarlo, otra darle de comer, ¿no? Este conjunto de actividades, ¿no?, que seguirían siendo casi un lugar común en nuestra época del lugar propio de la mujer, es lo que está puesto como una especie de excusa o justificación de la o motivo comprensible de la dificultad que tienen las mujeres para ir a la convocatoria que les está haciendo Lisístrata, ¿no?, que es una convocatoria que se va logrando con dificultad. El contexto político de esta obra y de Las Bacantes, como recién dije, puede considerarse más o menos equivalente para el espectador, aunque las épocas que se representan en una y otras son diferentes, porque claro que Las Bacantes está situado en un contexto religioso, mítico, y mientras que esta está situada estrictamente en un contexto contemporáneo al de los espectadores. Entonces, los enfrentamientos puestos en juego. Primero, enfrentamiento entre las mujeres. Hay que destacar primero que contra la tradición, Lisístrata llama reunión, aunque no es estrictamente una asamblea paralela a la masculina. Lisístrata, en segundo lugar, sostiene la creencia o el convencimiento del valor de la mujer. En tercer lugar, se destaca la visión tradicional del rol seductor femenino. Por ejemplo, Cleóniso dice: ¿y qué plan sensato o inteligente podrían realizar las mujeres si lo nuestro es permanecer sentadas, bien pintaditas, luciendo la túnica azafranada y adornadas con el vestido recto y con las zapatillas de moda, ¿no? Aparece que este lugar tradicional sería lo opuesto a lo que quiere el activismo que quiere Lisístrata. Pero justamente para Lisístrata es esa misma situación, la coquetería, el arma que va a permitir acelerar el proceso. Es decir, obviamente yo estoy suponiendo acá que ustedes leyeron ambas obras, Las Bacantes y Lisístrata, para que esto tenga mayor sentido. Y tienen claro que el tema de la cuestión es lograr la paz mediante la negativa de las mujeres a tener relaciones sexuales. Entonces los hombres frente
a la urgencia de su deseo y la imposibilidad de cumplirlo, aceptarían llegar al acuerdo de paz con sus enemigos tradicionales. Pero hay acá un elemento puesto en juego como para acelerar el proceso. Ese proceso está radicado en la coquetería, es decir, justamente el empleo de las vestimentas, de los adornos, estarían funcionando como una forma de incentivar el deseo masculino al mismo tiempo que se lo restringe, se impide su realización, ¿no? Por eso dice Lisístrata. Pues eso mismo es lo que espero que nos salve. Las tuniquillas azafranadas, los perfumes, las zapatillas, el colorete y las enaguas transparentes, ¿no? Esa lógica de provocar el deseo y al mismo tiempo mantenerlo controlado. Y quinto, hay una continua tensión entre el bien individual, el placer sexual, y el bien general. Todas quieren la paz y entienden que la abstinencia sexual es el medio, aunque no parece como algo fácil de lograr. Cleónice dice, otra cosa, cualquier otra cosa que quieras, incluso si hace falta estoy dispuesta a andar por fuego. Eso antes que el cipote, que no hay nada comparable, Lisístrata, guapa. Es decir, todo lo que sea, pero no me pidas renunciar al placer sexual con mi pareja, con mi esposo. Por eso está esa tensión entre lo que sería el bien individual, que es el placer sexual, y el bien general que podría lograrse si los hombres acuerdan la paz. Y es en estos elementos que se juega toda la comicidad, ¿no? Ese juego con el deseo, aquella que quiere renunciar y irse con su marido, la debilidad de la resistencia individual, pero que en muchos casos puede superarse justamente porque es el grupo el que acuerda y sostiene esa renuncia o por lo menos suspensión de la realización del deseo. El segundo enfrentamiento que plantea García Novo es entre las mujeres frente a los hombres y se da en tres planos. Primero, con el comisario. Es un enfrentamiento básicamente político. El comisario tiene, punto uno, el comisario tiene una concepción machista, sostiene que la mujer aprende por la violencia, que el vino la somete, pero Lisístrata va a presentar una postura racional y justamente la violencia masculina del lado de lo irracional. En segundo lugar, Lisístrata se presenta como ciudadana de hecho para salvar a Grecia. Cita, la salvación de Grecia entera estriba en las mujeres. Es decir, como dije antes, no tiene derechos políticos, pero dice, nosotros damos los hijos, mantenemos la familia, ¿cómo no vamos a tener derecho a preocuparnos por Grecia? Y entonces en esa preocupación por la salvación de Grecia asume una responsabilidad política, que es lo que acá está puesto en juego. Incluso se apoderan del dinero que hay en la Acrópolis, se encierran allí, las viejas son las que lo van a hacer, para evitar que sea justamente malgastado en expediciones militares. Y en tercer lugar, se utiliza un modelo femenino para justificar la acción. La administración de la casa como equivalente a la administración de la ciudad. Y en particular el modelo lanar para terminar los conflictos, ¿no? Es así como las mujeres saben tejer, todo el conocimiento que tienen
sobre el trabajo de la lana se lo puede proyectar políticamente, y por eso Lisístrata dice: la ciudad, como el vellón de lana, después de haberle quitado la mugre, lavándola en un baño, habría que ponerla sobre un lecho, apalearla para que eche a los sinvergüenzas y sacarle los abrojos, y a esos que se reúnen y se aglomeran junto a los cargos públicos, separarlos con el cardado y arrancarle las cabezas. Usa esa analogía estricta de tratamiento de la lana con el tratamiento que debería dársele a varios de los que ocupan cargos públicos. El segundo enfrentamiento entre hombres se da entre ancianos y ancianas, considerado como el modelo ancestral de oposición entre hombres y mujeres, donde el deseo no interviene. Los ancianos proponen prenderle fuego a las mujeres, en tanto enemigos radicales, cuando están encerradas las viejas con el dinero. Se discuten nuevamente los derechos políticos, ¿no?, donde claramente las mujeres deberían tenerlo, o por lo menos justifican, es una intervención política lo que están haciendo ellas, y va a haber finalmente una reconciliación final entre ellos. Pero el enfrentamiento clave de la cuestión, y el que dinamiza la comicidad propia de la obra, es el enfrentamiento entre esposas y maridos. Este es el punto clave de la obra, pues pone en juego el deseo sexual como vehículo de la tensión. En este territorio de comunidad de deseos, ¿no?, porque todos tienen ese deseo de satisfacción, termina ganando el que más puede resistirse. Y en este caso van a ser las mujeres. Cito: Lisístrata, os despepitáis, es una traducción española este texto, ¿no? Os despepitáis por los hombres, seguro, pero ¿crees que ellos no se despepitan por nosotras? Terribles, bien lo sé, son las noches que pasan ellos. Resistid, valientes, y soportarlo un poco de tiempo más, pues según un oráculo vamos a vencer si no reñimos, ¿no? Esta invocación a la resistencia, a la valentía, que podríamos pensarla en un contexto fuertemente guerrero, juega aquí justamente en ese cruce con el humor, que es la demora en la satisfacción sexual como el núcleo, o como dije recién, el centro del humor. Y la tercera tensión que aparece según esta lectura es la de los atenienses frente a los espartanos. Si bien intervienen también otros personajes, de hecho las polis griegas estaban continuamente peleando entre sí, y el inicio de la obra, la referencia a que o los maridos morían en la batalla o volvían mutilados como justificación necesaria para terminar con las guerras, además de el tiempo que se la pasaban guerreando y por lo tanto no estaban en sus hogares, es la referencia, diríamos, también política a las guerras del Peloponeso a las que recién me referí. Entonces, en esta oposición obviamente hay mujeres de un lado y del otro. La mujer espartana va a aparecer como guerrera, bastante masculina, pero se va a adherir rápidamente a la propuesta de la espartana Lisístrata. Entonces, tenemos las mujeres atenienses versus las mujeres espartanas, pero que van a lograr un rápido acuerdo inicial. Básicamente está la oposición entonces entre los hombres atenienses y los hombres
espartanos. Entonces, esa oposición presenta primero lo que diríamos elementos comunes. En ambos está el deseo por la mujer. El ansia de paz también es algo que se puede reconocer y es el modelo del agricultor y la alegría por el vino lo que estaría funcionando. Cuando hay paz se pueden cultivar los campos, ahí está el vino, el alimento, se accede. Cuando no hay paz, el problema es constante. Está la guerra, la defensa, el encerrarse tras las murallas, ¿no? Incluso otros elementos comunes que ambos son griegos, es decir, pertenecen a una comunidad más amplia. En su momento los persas fueron enemigos comunes y también tienen sus propios dioses. Pero, claro, si hay oposición, hay diferencias. Hay diferencias que no son tan radicales, las que tienen que ver con costumbres, con el folclore propio, y también tienen diferencias en la lengua, en la pronunciación, que los traductores tratan de hacer patente o hacer clara. En el texto van a ver que hay formas extrañas de escribir el modo en que habla la espartana, pero el centro del conflicto obviamente son las apropiaciones territoriales, ¿no? Uno y otro se ocupan, se apropian de territorios del otro como enemigo. Por último, las conclusiones de García Novo apuntan a destacar la idea de un humanismo universal, de la risa como elemento para transmitir un mensaje. La obra no es un puro alegato por la paz, pero tampoco, como ya dijimos, pura diversión, y recoge un sentimiento común. Aristófanes no es un feminista, pero ha creado un personaje que sí lo es. Ese es el elemento específico que la autora toma en este texto, por eso creo que le interesa. No se inclina ni por Lisístrata ni por Calónice, pero los desarrolla al extremo. Por último, yo había dicho que me interesaba trabajar con las vacantes, un texto que hace años que trabajo, pero también con Lisístrata, como para abrir discusiones posibles en términos de los modelos de mujer que hay en uno y otro texto. Esa discusión queda abierta, pero puedo plantear algunos de los temas que podrían surgir a partir de esa apertura. Los que se me ocurren, y podrían ser otros más, entonces son: Lisístrata defiende el derecho de la mujer, pero lo hace desde un modelo femenino y hogareño, que es desde donde tiene conocimiento y experiencia. Ese modelo femenino también ligado a la coquetería, a la seducción y a todas las tareas del hogar tradicionales. ¿Cómo sería hoy? Las diferencias podrían sostenerse. ¿Cómo pensar el lugar de la mujer hoy, ¿no? B. En las vacantes las mujeres son fuertes, aunque esa fortaleza viene dada por una divinidad ambigua, Dionisos. Abandonan los roles tradicionales, en particular la maternidad, aún teniendo hijos recién nacidos. Digo, teniendo hijos recién nacidos porque tienen la leche con que poder alimentar a los lobeznos o cervatos, como dice el relato, ¿no? Esas mujeres se muestran irracionales y violentas cuando son provocadas. Incluso su fuerza es mayor a la del varón, a quienes hacen huir o lo matan, ¿no? Están esas mujeres masculinizadas, podría decirse.
Por el contrario, en Lisístrata aparecen como más débiles por naturaleza que el varón. En ese sentido también está caracterizado ese lugar tradicional. Pero más fuerte que estos por ser capaces de sostener sus objetivos y dominar sus deseos. Entonces, me pregunto acá, ¿qué tomarían las posiciones contemporáneas feministas de ambas obras? De algún modo, vemos lo que toma García Novo, pero bueno, supongo que puede haber más dimensiones de las lecturas que yo no conozco, lo planteo como obra, supongo que se puede investigar eso, ¿no? C. Por otra parte, podría decirse que Las Vacantes, la obra Las Vacantes, rompe finalmente los límites de la distinción hombre-mujer, Dios-hombre, etc. Como vimos cuando planteamos las características del concepto fiesta y cómo desarrollamos en el final de Las Vacantes qué elementos de la fiesta estaban presentes, ¿no? Y por otra parte, Lisístrata podríamos decir que refuerza dicha distinción, la distinción hombre-mujer o masculino-femenino, no sé qué distinción trabaje cada uno o cada una. Entonces, la pregunta es, ¿podemos plantear la distinción como natural, social, totalmente artificial y relativa? Es una cuestión que hoy en día es interesante para plantearla más que nada porque los roles tradicionales, hogareños, han cambiado mucho y fundamentalmente los reproductivos, ¿no? Es decir, qué es el lugar de madre, dónde juega. Hoy sabemos que la función madre está como muy compleja, muy relativizada. La idea de pareja también ha cambiado y en buena medida ligado a cuestiones científicas, avances en genética, en formas de reproducción, etcétera, ¿no? Entonces quedaría esa pregunta también dando vuelta. Y una última, que podría haber estado en cualquier lado, es, en Lisístrata hay una escena donde visten femenilmente, pero a la fuerza a un magistrado. Por el contrario, en Las Vacantes, Dionisio persuade a Penteo del cambio de vestimenta. De hecho, también podríamos decir que hay distintas situaciones de fuerza de las mujeres cuando toman la riqueza de los griegos, cuando se pelean con los viejos, etc., ¿no? La pregunta es, ¿puede decirse que en Lisístrata, a pesar de la conveniencia de defender lo razonable, ejerce también la violencia siguiendo un modelo masculino? Como otra de las aperturas, ¿no? El tema de la violencia da vuelta en las dos obras. La violencia es un tema complejo para pensar, algunas de estas cuestiones saldrán cuando veamos Foucault. Bueno, con esto entonces cierro el tema tragedia y comedia, que era nuestro segundo punto del programa.